Muy buenos días. Estamos iniciando una nueva charla, una exposición sobre los efectos de la reforma constitucional, de la propuesta, del borrador de reforma constitucional en materia de aguas. En este momento se están incorporando varios participantes, estamos en 24, vamos a esperar unos minutos para poder iniciar esta exposición. Eh, Son las 11:04, vamos a esperar un minuto para poder, unos 2 minutos para poder iniciar la presentación. Espero que se encuentren todos muy bien. Me imagino que ya han podido ver algunas cosas de este borrador de propuesta constitucional. Deben haber algunas dudas, pero vamos a tratar de aclararla y dejarla hacer una exposición lo más eh, práctica y lo más clara posible para luego después responder algunas consultas, ¿ya? Eh, Voy a responder acá en el chat. Buenos días. Esperemos 2 minutos. Ya. Ya, vamos a dar inicio a la presentación. Eh, Como decía anteriormente, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Sé que es de gran interés, ha sido de gran interés todo lo que hemos hecho en relación a la reforma al Código de Aguas, en relación a la propuesta de reforma constitucional ahora, y la incertidumbre que si se aprueba esta reforma constitucional, ¿qué es lo que va a pasar con la reforma al Código de Aguas que se publicó ahora recientemente, el 6 de abril de este año? Eh, ¿Qué es lo que se dejó establecido en el texto y también en sus artículos transitorios? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Ya? Eh, entonces, vamos a ver la propuesta de modificación, los principales artículos, los artículos transitorios, cuáles son los efectos de esta posible aprobación de reforma constitucional, y también al final voy a una breve conclusión, qué es lo que puede venir a futuro si es que se aprueba el texto constitucional, que esto no es todo. O sea, tenemos que tener claro y que la norma no crea la realidad, ¿ya? Existe un cambio constitucional, la nueva constitución no va a terminar con la mega sequía que actualmente tenemos en nuestro país, y que incluso no solo en nuestro país, sino que en muchos países también vecinos y también en otros lugares del mundo. O sea, estamos ante una crisis climática. Por lo tanto, creo que hay que mirar a largo plazo las modificaciones que vienen y qué es lo que puede llegar a Chile a través de la experiencia comparada, a través del derecho internacional. Eh, Creo que si bien puede existir una reforma constitucional, no basta solo con eso, se van a dictar posteriormente un nuevo código de aguas, se van a dictar nuevos reglamentos, nuevas circulares, y por lo tanto creo que hoy en día estamos en un momento que podemos ver qué es lo que hay en este texto, si es que se aprueba o no. En el caso que no se apruebe, va a seguir vigente, por cierto, el Código de Agua y la reforma del 6 de abril de este año. Eh, y en ese sentido, si sigue vigente, podemos ya adelantarnos actualmente cuáles son las medidas que pueden tomar en las distintas industrias, en las distintas industrias mineras, el agro, ¿cierto? Toda la actividad productiva requiere de agua. Entonces, creo que lo que vamos a ver hoy día,
independiente que se apruebe o no esta propuesta de reforma constitucional en materia de aguas, van a venir cambios, porque efectivamente estamos ante una mega sequía, ante una de las grandes sequías que ha tenido que enfrentar el país, pero también las proyecciones no son lo más favorable posible, a pesar de las lluvias que hemos tenido en estos días. Así que voy a dar inicio a la presentación. En primer lugar, las nuevas reglas para el agua en el borrador de la Constitución. Tenemos que tener claros ciertos principios, y eso es lo esencial de cambiar, digamos, la mentalidad. Siempre se había visto el agua desde un punto de vista productivo, de los titulares de derechos de aprovechamiento de agua, que yo tengo un derecho de propiedad para poder aprovechar, ¿ya? el recurso. Pero aquí viene un cambio radical, en primer lugar, que el Estado de Chile es ecológico, ¿ya? Se consagra que la naturaleza tiene derechos, que es deber del Estado proteger la naturaleza y el agua, y se consagra además este principio que ya lo habíamos visto en la reforma al Código de Aguas reciente del 6 de abril, el derecho humano al agua, ¿ya? Entonces, tenemos que tener claro que la base de los principios de esta propuesta constitucional es que el Estado de Chile es ecológico y la protección de los recursos naturales, ¿ya? Ese es el principio fundamental, ¿ya? En base a ese principio, estas nuevas reglas que vienen a establecerse, estos principios, que se puede limitar el derecho de propiedad para proteger la naturaleza, ¿ya? El Estado se transforma en el guardián de los bienes de la naturaleza, el agua es propiedad común y no particular, ¿cierto? Teníamos esta mirada de la propiedad, de que la Constitución actual vigente del año 81, del año 80, protege, consagra el derecho de propiedad, es lo que más se fortaleció en la Constitución del año 80. Recordemos que la Constitución anterior es del año 1925. Entonces la Constitución del 80 consagró el derecho de propiedad y en el artículo 19, número 24, se refiere a la propiedad de las aguas, inclusive. Y que incluso ahí están la piedra angular, que ya lo hemos visto bastante, estos dos tipos de derechos que existen actualmente en nuestra legislación, que son los derechos consuetudinarios, aquellos usos ininterrumpidos en el tiempo que comenzaron antes del Código de Aguas del año 81, de octubre del año 81, y tenemos estos otros derechos, recuerden que fueron otorgados por acto de autoridad, a través de la Dirección General de Aguas, o a través de un acto administrativo, y por lo tanto tenemos estos dos tipos de derechos que actualmente están plenamente reconocidos y garantizados en nuestra Constitución, ¿ya? Esta reforma que plantea que se termina con el derecho de propiedad, ya vamos a ver de qué manera, ¿ya? El Estado se transforma en el guardián de los bienes de la naturaleza, el agua es propiedad común y no particular, ¿ya? ¿Cómo se declara el agua en este borrador de la Constitución Política? Un bien común natural inapropiable. Siempre lo ha sido, ¿ya? Siempre ha sido el agua un bien inapropiable. Sin embargo, ahora se habla de y se agrega la incomerciabilidad en la Constitución, en el proyecto de borrador de la Constitución Política, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que aprobada la reforma constitucional, al día siguiente, en nuestro país, no sería posible vender ningún título, un derecho de aprovechamiento de agua, ¿ya? Tampoco entregarse en garantía, en hipoteca. Actualmente incluso muchos bancos están pidiendo renovar las garantías respecto a los derechos de aprovechamiento que han sido entregados en hipoteca. Se transforman los títulos en una autorización administrativa, temporal y caducable, ¿ya? Eso es lo que tenemos en el texto, en el borrador de esta Constitución Política. El título, el título que usted tiene inscrito o su derecho consuetudinario, que va a tener que regularizar, ya lo vamos a ver, se transforma en una autorización administrativa y por lo tanto puede existir que la Dirección General de Agua o la Agencia Nacional del Agua que se va a crear, tal como vamos a ver posteriormente, podría iniciar de oficio un procedimiento sancionatorio para efectos de revocar el título del derecho de aprovechamiento, o bien también podría ser a petición de parte, lo que va a generar una gran conflictividad
lo que va a también trae como consecuencia que los que tengan un título y que va a mutar a autorización lo tengan en lo ideal perfeccionado con todas sus características esenciales, que lo tengan inscrito en el catastro público de aguas, ¿ya? Porque va a mutar a esta autorización que el Estado, a través del órgano competente de la administración, lo va a poder dejar sin efecto. Por lo tanto, lo ideal es que usted tome las medidas necesarias. Nosotros ya hemos hablado en otras ocasiones de cuáles son las medidas, en qué consiste un perfeccionamiento, en qué consiste inscribir el título en el catastro público de aguas. Por lo tanto, si usted tiene este título perfecto, lo tiene inscrito en el catastro público de aguas, va a tener menos riesgo que al mutar su título a una autorización administrativa se lo revoquen, ya sea por acto de autoridad de oficio o ya sea a petición de parte de un tercero que se pueda estar viendo perjudicado en relación a las extracciones que usted está realizando y que por lo tanto va el organismo competente a iniciar un procedimiento de revocación, ¿cierto? Entonces, tenemos en el borrador que al día siguiente, si es que se aprueba este texto, los títulos son incomerciables. Segundo, se transforman en autorizaciones administrativas, temporales y caducables, ¿ya? Por otra parte, ya lo adelanté, actualmente tenemos la Dirección General de Aguas, sabemos cómo funciona, sabemos que hace lo posible, digamos, para resolver las solicitudes dentro del plazo lo más breve posible, pero aún así tenemos demora. Y se tiene que crear una agencia nacional que va a ser un órgano autónomo con personalidad jurídica propia, ¿ya? Y va a tener el deber de coordinar a todos los servicios que tienen competencia en materia de agua. Actualmente tenemos una infinidad de organismos, que son alrededor de más de 40 organismos que tienen competencia en materia de agua. Por lo tanto, la Agencia Nacional del Agua, este organismo que se crearía, si es que se aprueba esta reforma constitucional, va a fusionar a 3 órganos de la administración del Estado, que son la Dirección General de Aguas, la Superintendencia de Servicios Sanitarios y la Dirección de Obra Hidráulica. Este proceso, por cierto, que no va a ser fácil, por supuesto que va a requerir de tiempo, ¿ya? Y en el intertanto, la DGA va a mantener las competencias tal como vamos a ver y tal como se dejó establecido en los artículos transitorios, ¿ya? Entonces, lo importante acá, ya lo dijimos, el Estado es un Estado que protege el ecosistema, el Estado debe mirar el agua dentro de una función ecosistémica, los títulos se transforman en autorizaciones administrativas, las autorizaciones no generan derecho de propiedad. La pregunta es, se aprueba este nuevo texto constitucional, al otro día los títulos mutan en autorizaciones administrativas. Bueno, ¿cuáles van a ser las causales de caducidad? ¿Ya? Las causales de caducidad se mantienen las que están actualmente en la reforma del Código de Aguas que fue publicada actualmente el 6 de abril de este año. Ya lo vamos a ver. Tenemos caducidad por el no uso de los derechos de aprovechamiento de agua para los derechos consultivos, es decir, aquellos que se captan y se consumen plenamente y que si por un lapso de tiempo se dejan de utilizar, se caducan. Y también tenemos la caducidad para los derechos no consultivos, que aquellos que son los que se captan y se devuelven al cauce natural o artificial, también por su no uso también se van a caducar. O sea, el agua tiene que usarse. Ese es el principio también básico. ¿Qué va a pasar con la administración y distribución de los derechos de aprovechamiento de agua, que ya no van a ser derechos de aprovechamiento, sino que van a ser autorizaciones administrativas? Se va a crear un consejo de cuenca que será conformado por quien tengan autorizaciones, también por la sociedad civil y entidades territoriales. Estos consejos de cuenca son aquellos que van a llevar a cabo la administración de las autorizaciones de los derechos de agua. Existe una gran duda, no sabemos cómo, respecto a las organizaciones de usuarios, no se sabe cómo se incorporarán. Sabemos que actualmente las organizaciones de usuarios son las juntas de vigilancia que administran y distribuyen las aguas en los cauces naturales, en los ríos. Las organizaciones de usuarios sabemos que son las comunidades de aguas, las asociaciones de canalistas. No sabemos bien cómo se van a incorporar en este Consejo de Cuenca. Quedan algunas dudas más que certezas, ¿ya? Volviendo a lo medular, la Agencia Nacional del Agua, esto quedó establecido en un artículo transitorio de esta propuesta de reforma constitucional. En un plazo de 12 meses, el presidente de la República deberá enviar un proyecto de ley para la creación de la Agencia Nacional del Agua
y la adecuación normativa relativa a las autorizaciones de uso de aguas. Asimismo, deberá regular la creación, la composición y el funcionamiento de los consejos de cuenca y la adecuación de estatuto y participación de las organizaciones de usuarios de agua en dicha instancia. Ahí está que se va a tener que regular en el plazo de 12 meses, a través de un proyecto, a través de una ley, la creación de la agencia y cómo las organizaciones de usuarios van a participar en estos consejos de cuenca. Mientras no entre en vigencia la ley, las funciones de la Agencia Nacional del Agua serán asumidas ya en lo que respecta a sus competencias, ¿cierto?, por la Dirección General de Agua del Ministerio de Obras Públicas. O sea, se aprueba el texto constitucional, los títulos mutan a autorizaciones administrativas caducables, temporales, por su parte los títulos se vuelven incomerciables, no se pueden transar, se termina la venta de los derechos de agua, ¿ya? Y en el intertanto, mientras se crea la Agencia Nacional, la Dirección General de Agua mantiene todas las competencias. Ahora también en estos artículos transitorios se dejó claro que en el caso que no se dicte la ley en un plazo de 12 meses, perdón, en el plazo de 2 años, el Poder Legislativo tramitará el proyecto según las reglas de discusión inmediata, ¿ya? O sea, es prioridad la tramitación de esta ley de la Agencia Nacional del Agua, ¿ya? Como les decía, una reforma constitucional no va a hacer llover, no va a recargar los acuíferos, no va a solucionar la mega sequía que hemos tenido, ¿ya? Esto es el texto, es un nuevo modelo, un nuevo concepto que hay que tener en relación a la administración, distribución de los derechos de agua, que son autorizaciones administrativas, un nuevo concepto de no entender solamente el agua como un elemento para la producción, sino que entenderlo y mirarlo dentro de una mirada ecosistémica, ¿ya? Eh, por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que aprobado un nuevo texto constitucional, se van a dictar nuevas leyes, se va a crear un nuevo organismo, y en el intertanto se van a tener que adoptar medidas igual por los particulares. El Estado no va a tener la suficiente capacidad, digamos, para poder llegar a todos los lugares. Actualmente la administración, distribución de la agua la realizan los titulares de derecho de aprovechamiento de agua. Los propios particulares son los que se organizan, los propios particulares a través de las organizaciones de usuarios son los que se levantan temprano a abrir las compuertas, a ver los marcos partidores, revisar las obras. Por lo tanto, en el intertanto, los particulares no pueden dejar esta labor que realizan de lado, porque la implementación de este nuevo modelo requiere de tiempo, requiere de un nuevo organismo, requiere de una nueva mentalidad, ¿ya? Y eso es un poquito lo que vamos a ver, y sobre todo que la Dirección General de Agua va a mantener la competencia y se va a tener que estar reestructurando y funcionando en un nuevo organismo. Por lo tanto, yo creo que es esencial que los particulares no dejen de lado lo que actualmente realizan, que tengan una participación activa y que, por cierto, se preocupen de revisar sus títulos que mutarían en autorizaciones administrativas. Con la entrada en vigencia de esta Constitución, todos los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados con anterioridad, es decir, se va a llevar a cabo la primera semana de septiembre, ¿cierto?, este plebiscito. Al otro día, al día siguiente, se va a mirar los derechos que fueron otorgados, los actuales derechos, ¿verdad? Se considerarán para todos los efectos legales autorizaciones de uso de agua según lo establecido en esta Constitución, ¿ya? Mientras no se dicte la legislación ordenada en el artículo transitorio anterior, se aplicarán las reglas que prescribe el Código de Agua en materia de constitución, extinción, autorizaciones de conformidad a esta Constitución. O sea, la reforma al Código de Agua, que fue recientemente el 6 de abril de este año, todo lo que es materia de cómo se constituye un derecho de aprovechamiento, acompañar la minuta explicativa de dónde se quieren extraer las aguas, el nombre de la persona que está solicitando, el uso que se le va a dar al agua, todos estos requisitos se mantienen de la reforma al código que fue ahora de este año, ¿ya? Por otra parte, se van a ajustar los caudales, se establece aquí en esta reforma constitucional. Esto es bien importante en relación a la administración y distribución de las aguas, de que el Estado va a poder intervenir y va a poder ver cuál es el caudal que existe para realizar una redistribución en cada cuenca, ¿ya? Se establece también en esta propuesta constitucional que en ningún caso se podrán aplicar reglas relativas a la constitución de estas autorizaciones por remate. Tiene la lógica porque el remate también es una verdadera enajenación
y por lo tanto que la autoriza que se realice en una subasta pública por medio de un juez, y por lo tanto también se van a terminar con los remates. Los derechos de aprovechamiento otorgados, regularizados, reconocidos o constituidos por actos de autoridad competente antes del 6 de abril del 2022 se sujetarán a los impuestos en las disposiciones transitorias de la ley 21.435, que esta es la ley que acabo de mencionar, que es la reforma que se efectuó el 6 de abril de este año. ¿Qué tenemos ahora? Mientras no se dicte la normativa pertinente o en el plazo máximo de 3 años a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución, se aplican las siguientes reglas. Solo previa autorización de la Dirección General de Aguas o su sucesor jurídico se podrán autorizar cambios de titularidad en las autorizaciones administrativas de uso de aguas o actos jurídicos que impliquen que una persona distinta de la titular la ejerza, siempre que estén fundadas en la satisfacción del derecho humano al agua y al saneamiento. Entonces, la pregunta es, después de aprobar esta Constitución, sabemos ya que los títulos son incomerciables, no se pueden transar, no se pueden vender en el mercado. Segundo, la Dirección General de Agua, a través de este artículo transitorio, establece que sí se pueden autorizar cambios de titularidad. Pareciera que hay una excepción bien establecer este artículo, pero cuando la venta se haga para satisfacer el derecho humano al agua y al saneamiento, que son actividades propias de las concesionarias de agua potable, ¿ya? Si un agricultor después del 4 de septiembre de este año, si se aprueba este nuevo texto constitucional, quiere vender su título, no va a poder. ¿Por qué? Porque si vende su título, podría venderlo, perdón, pero con la excepción de que el que compra lo haga para satisfacción del derecho humano al agua y al saneamiento. Esa es lo que establece este artículo transitorio, esta excepción, ¿ya? En relación a autorizaciones que tienen que ser informadas a la Dirección General de Agua y quien va a evaluar si efectivamente se cumple con el requisito, ¿ya? En relación a preguntas que nos han realizado acá en el estudio jurídico, si los derechos van a ser heredables, las autorizaciones de uso de aguas otorgados, constituidos, regularizados o reconocidos ante la entrada en vigencia de esta Constitución se sujetarán a la norma del derecho común para efectos de su transmisibilidad por causa de muerte, hasta la regulación de esta materia en la ley ordenada en el artículo transitorio anterior. ¿Ya? Esencial entonces que sí son heredables estos títulos, y por lo tanto si usted tiene el título completo con todas las características esenciales, lo tiene perfecto, inscrito en el catastro público de agua, va a ser mucho más fácil para efectos de que sea transmitido a sus herederos. ¿Ya? Vamos a ver que dentro también existe una norma de redistribución de los caudales. Por lo tanto, se pueden, a través de un acto de autoridad, la Dirección General de Agua o la Agencia Nacional de Agua, que es la que se va a crear, que ya lo dije anteriormente, de manera gradual, progresiva y con sentido de urgencia, realizará el proceso de redistribución de los caudales de las cuencas, con el apoyo respectivo de los gobiernos regionales, para garantizar los usos prioritarios reconocidos en la Constitución. Una redistribución de caudales. Sabemos que en la mayoría de en las fuentes naturales, artificiales, en Chile existe un sobreotorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua. Existen muchos títulos, incluso títulos que son de papel, inscripciones que quedaron y que antes del año 81 no se estaba realizando un uso efectivo, y de forma posterior al año 81 del Código de Agua actual, que fue reformado ahora recientemente. Sabemos que estas inscripciones de papel a veces generan un problema para las organizaciones de usuarios, porque las organizaciones de usuarios no tienen, no existe la disponibilidad del recurso para repartir a una gran cantidad de títulos que han sido otorgados. Este sobreotorgamiento de derechos ha traído un grave problema en la administración y distribución de las aguas. ¿A qué quiero llegar? Es una obligación actualmente de las organizaciones de usuarios, esto está contemplado en el artículo 205 del Código de Agua. Las organizaciones de usuarios tienen que llevar un listado al día de quiénes son los titulares de los derechos. Por lo tanto, es de suma importancia que tanto los titulares se preocupen de revisar sus derechos, como los presidentes de las organizaciones de usuarios de revisar y de poner al día los listados de los derechos de aprovechamiento.
¿ya? Y sobre todo esto, ¿por qué? Porque va a venir una redistribución de las cuencas, de los caudales, y por lo tanto, si están ordenadas las organizaciones de usuarios, pueden no verse perjudicados con una nueva redistribución, ¿ya? También se señala que en el artículo, inciso segundo del artículo 38º transitorio, que este proceso comprende la elaboración de informes de diagnóstico y evaluación a nivel regional, que se desarrollará por etapas y priorizando aquellas cuencas en crisis hídrica y con sobreotorgamientos de derechos de aprovechamiento de aguas. Ahí tenemos el tema con los sobreotorgamientos de derechos, por lo tanto es el orden de las organizaciones de usuarios, tener el listado al día, revisar los títulos, lo hemos dicho de manera incansable en todo este tiempo, y es necesario que lo hagan. Esta es la breve presentación que yo les quería mostrar. Existen muchas dudas, existen para aquellos que no sabían que los títulos se vuelven en incomerciable, no se pueden vender después del 4 de septiembre, si es que se aprueba esta reforma constitucional, se crea un nuevo organismo, la Asociación Nacional del Agua, pero también tenemos, y es muy importante que tengan en consideración que las normas transitorias en relación a las autorizaciones, en relación a los títulos, que las normas transitorias de la reforma al Código de Aguas del 6 de abril, que tiene artículos transitorios, la reforma al Código, que establece que los títulos tienen que estar inscritos en el plazo de 18 meses en el Catastro Público de Aguas, que las regularizaciones deben iniciarse en un plazo de 5 años, que los títulos que no estén inscritos en los conservadores tienen que inscribirse en un plazo de 18 meses. Esas obligaciones subsisten con este cambio constitucional. Esto se dejó también establecido en las normas transitorias. No se termina con el deber de inscribir en el catastro público, no se termina con el deber de tener su título al día, y lo ideal es tenerlo perfecto con todas las características esenciales, es decir, que señale que son de carácter, en el caso de los agricultores, que es la mayoría de los que nos están viendo, que son de carácter consultivo, permanente, continuos, que está reflejado, que está expresado su caudal en litros por segundo. Por lo tanto, esta mutación de los títulos, de los derechos de aprovechamiento de agua, de la titularidad que tienen ustedes actualmente, si se aprueba esta reforma constitucional, que pasen autorizaciones, lo ideal es que pasen cumpliendo con todas las características, lo ideal tienen que cumplir también con lo establecido en la reforma al Código de Aguas del 6 de abril, ¿y por qué es lo que usted va a evitar? Va a evitar que en el fondo le caduquen el derecho, se lo revoquen, se lo extingan, siguen las mismas causales de caducidad, es decir, el uso efectivo del agua es esencial para que usted pueda seguir teniendo esa autorización, el derecho de aprovechamiento que va a mutar en el acto administrativo. Por lo tanto, el llamado es seguir revisando los títulos, seguir perfeccionando, seguir inscribiendo en el catastro público. Por supuesto que la Agencia Nacional del Agua, quien la presida, una de las primeras cosas va a tener que dedicarse a hacer una política hídrica, va a tener que revisar los títulos que están inscritos, que están en uso efectivo, el uso efectivo del agua, cuánto es el agua, cuánto es el caudal que efectivamente es el que se está extrayendo en las fuentes subterráneas, en las fuentes superficiales, y para eso va a tener que tener un catastro público completo. Recordemos que el catastro público de agua se creó el año 98, que actualmente está plenamente vigente a través del Decreto Supremo 1220. No sabemos cuál va a ser la modificación que se pueda establecer a ese reglamento en el futuro, pero ya sabemos que si hay un cambio constitucional, vienen más reformas, y por lo tanto van a ser, por cierto, todas las medidas en aras de mirar el ecosistema con una mirada medioambiental, pueden llegar también a futuro, y lo que nosotros hemos estado viendo también el caso peruano, por ejemplo. El caso peruano funciona de esta manera, funciona a través de autorizaciones administrativas, funciona una Agencia Nacional del Agua, las autorizaciones son por un lapso de tiempo determinado, cuesta bastante conseguir una autorización administrativa. Entonces, si usted tiene actualmente este título que va a mutar, cuídelo, porque efectivamente va a haber un proceso, un tiempo en que va a ser difícil poder conseguir una autorización administrativa. Va a haber mucho procedimiento administrativo sancionatorio.
Por otra parte, va a ser necesario también que se dicten en los reglamentos o en las leyes que otorgan estas autorizaciones que sean por lo menos a 30 años. Existen muchas actividades productivas que la proyección es el negocio se hace a 10 años, 20 años, 30 años. Por lo tanto, ¿qué es lo que gana usted al tener un título actualmente y que va a mutar a autorización? Que esa autorización se va a mantener y por lo tanto existe la posibilidad de que esa autorización subsista en el tiempo, ¿ya? Eso es lo que les puedo señalar. Traté de ser lo más breve posible, repetí las ideas que creo que son esenciales, que es la incomerciabilidad de los títulos, que es la creación de esta Agencia Nacional del Agua, la creación del Consejo de Cuencas para la administración y distribución de la agua, que la DGA en el intertanto se crea la Agencia Nacional, sigue con sus competencias plenas. Así que ahora voy a revisar las preguntas que están haciendo por el chat, y que no hay ningún problema que puedan ¿cómo se llama?, plantearla. Pregunta, ¿y está definido en este proyecto, en este borrador, lo que es el derecho humano al agua y lo que es saneable? No, no, por cierto que la Constitución, lo ideal es que sea un conjunto de principios y que posteriormente a través de las leyes respectivas se vaya regulando de manera más específica cada situación, más los detalles, digamos, las problemáticas que podemos tener. No está definido el derecho humano al agua y lo que es saneable en este borrador de la Constitución, ¿ya? Dice, si un agricultor vende su propiedad agrícola, como transfiere los derechos al nuevo dueño del campo. No va a poder vender, no va a poder vender su derecho de aprovechamiento una vez que haya entrado en vigencia esta nueva Constitución. Son absolutamente incomerciables. Pueden existir otras figuras eh, en que, claro, podrían estar incluidas las autorizaciones, pero eso se tiene que ver con mucho detalle para que no exista ningún fraude a la ley. Eso se tiene que analizar caso a caso, pero los derechos, una persona natural, si tiene un título, un derecho de aprovechamiento, aprobado este texto constitucional, no puede vender su título, ¿ya? Hay otra consulta, dice, ¿cómo el Estado va a redistribuir aguas entre cuencas? A la vez obliga a uso en cada cuenca. Bueno, lo vimos que está en los artículos transitorios, que se van a hacer informes técnicos. Sabemos que las cuencas están interrelacionadas, pero esta redistribución va a tener que venir con una nueva normativa de la mano. La Constitución no puede venir a regularlo todo. La Constitución, lo ideal es un conjunto de principios, las bases, la norma de más alta jerarquía, que de ahí nacen todas las demás normas. Por lo tanto, no tenemos todavía cómo sabemos cómo se va a realizar una redistribución. Las empresas de servicios sanitarios me preguntan acá, que presentan contratos con municipios particulares. ¿Qué pasará? Bueno, justamente yo di lectura a un artículo en particular que vendría siendo como la excepción para poder transferir una autorización, pero siempre con autorización de la Dirección General de Agua o del organismo competente que se va a crear, que si usted tiene derechos de aprovechamiento de agua, y los quiere seguir con estos contratos y que son para el consumo humano, se va a seguir autorizando este tipo de contratos. Esa es la lógica, siempre que sean para el consumo humano. Por otra parte, otra consulta, dice, el derecho de agua es equivalente a 100 litros por día. Dicho eso, ¿cómo se supone, al menos en el papel, que al haber extrema sequía o restricción total de agua, las empresas de servicios sanitarios puedan hacer uso de su obligación sin utilizar más agua que lo estipulado como derecho equivalente? No, por supuesto que cada titular de derecho de aprovechamiento capta su derecho de aprovechamiento de acuerdo a su título. Sabemos que no existe caudal suficiente, por lo tanto no se puede repartir el agua de acuerdo a los títulos, pero sí se reparte en proporción a los títulos, ¿verdad? En relación a la empresa de servicios sanitarios, y ya con este concepto del acceso humano al agua potable, al agua, sabemos que las concesionarias tienen de alguna manera una preferencia, por supuesto, para poder abastecer a la población.
Por otra parte, existe quienes están mencionando que de aprobarse la Constitución se elimina el Código de Aguas. Están mencionando a los agricultores que no hagan nada hasta el 4 de septiembre. ¿Qué tan cierto es eso? No, eso es un error. Eso es un error no hacer nada. Podría ser, yo creo que el error más grande no hacer nada. En primer lugar, el título va a mutar a autorización, pero esa autorización va a subsistir en el tiempo si usted cumple con los requisitos de un uso efectivo del agua, de extraer el agua que le corresponde, de cuidar el agua. Y si usted no hace nada y tiene un título imperfecto que no está en el catastro público de agua, de partida la multa que parte en los 5 millones de pesos si usted no tiene inscrito su título en el catastro público de agua en el plazo de 18 meses, eso subsiste, ¿ya? No se termina, por lo tanto usted tiene que inscribir su título en el catastro público de agua, ¿ya? Segundo, lo ideal es que lo perfeccione el título, lo tenga completo. Tercero, las causales de caducidad, de extinción de los títulos, se mantienen, que son aquellas que están en la reforma del Código de Aguas de ahora del 6 de abril del 2022, que las dije anteriormente. Por lo tanto, no mata, en términos coloquiales, la reforma del Código de Agua, esta reforma constitucional. Dice que siguen plenamente vigentes los artículos transitorios 1 y 2 de la reforma constitucional, que son aquellas que obligan a iniciar las regularizaciones de los derechos consuetudinarios en un plazo de 5 años, que aquellas que obligan a inscribir en el catastro público de aguas también sigue esa obligación, y además las causales de caducidad son aquellas que están contempladas actualmente en el Código de Aguas. Por lo tanto, yo espero que con esto tomen las medidas, no bajen los brazos. Entiendo que puede ser muy poco alentador, digamos, esta charla, pero también puede haber una posibilidad de que usted tenga un título el que mute con la mayor perfección posible y que pueda cuidarlo y que pueda mantenerlo de forma posterior en el tiempo, porque va a haber un periodo complejo de instauración de este nuevo sistema, de poder tramitar autorizaciones o bien que puedan revocarle sus títulos si usted no está cumpliendo con los requisitos actualmente legales de un uso efectivo del agua, de cuidarla, de tener sus títulos inscritos, de tener los derechos consuetudinarios que sabemos que son muchos, de tenerlos regularizados por el artículo 2º transitorio. Sabemos que, y para terminar, los derechos consuetudinarios deben regularizarse y actualmente el procedimiento se tramita solo ante la Dirección General de Aguas. Por lo tanto, el llamado es a revisar los títulos, saber que esto va a mutar en autorizaciones, pero estar preparado para este posible cambio constitucional. Y segundo, en relación a la administración y distribución de las aguas, el llamado es que también los particulares sigan haciendo esta labor, que colaboren, porque va a haber un periodo que, por cierto, de implementación de este nuevo texto constitucional y va a tener que traer aparejado una inyección de recursos para la Dirección General de Agua o para la Agencia Nacional del Agua. Se van a necesitar más funcionarios públicos, van a haber mayores fiscalizaciones. Por lo tanto, eso es lo que yo les puedo contar por hoy. Sé que deben estar llenos de dudas, pero bueno, las seguiremos aclarando en otras exposiciones que vamos a realizar durante el mes a fines de este mes y también en el mes de agosto. Así que un cordial saludo, espero que les haya servido de la manera más didáctica y corta, digamos, la presentación en relación a qué es lo que propone el texto constitucional en materia de agua. Así que muchas gracias y nos estamos viendo pronto, ¿ya?